Bien, en esta oportunidad veremos una situación problemática sobre porcentajes. El sueldo. El sueldo de un trabajador de una empresa es 2.000 soles. Si a medio año recibe un incremento del 20% y al final del año recibe otro incremento del 25% por un bono de productividad. Primera pregunta, ¿cuál será su sueldo al final del año? Segunda pregunta, ¿qué hubiera sucedido si primero le aumentaban el 25% y luego el 20%? Plantea tu conclusión. Antes de resolver nuestra situación problemática, vamos a recordar algo sobre porcentajes. Todos nosotros sabemos que el n% significa o es igual el mismo número n sobre 100. Entonces decimos, si nosotros queremos sacar el porcentaje en un número cualquiera, en este caso n% de A, será igual al n% por A. Por ejemplo, tenemos hallar el 50% de 200. Entonces, nos dice acá el 50% de 200 va a ser lo mismo. 50% significa 50 sobre 100 por 200. Y como es multiplicación de una fracción por un número, podemos simplificar ceros. 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, y 50 por 2 es 100. Significa que el 50% de 200 es igual a 100. Todos sabemos que el 50% de una cantidad es la mitad. La mitad de 200 es 100. Ahora empezaremos a resolver nuestra situación problemática. Como bien sabemos, para resolver un problema tenemos 4 pasos que nos indica Polya. Polya nos dice que para resolver un problema primero tenemos que comprender el problema, luego diseñar un plan, el tercer paso ejecutarlo y como cuarto paso reflexionar sobre la solución del problema. Entonces, en este caso, para comprender el problema, primero tenemos que analizar bien nuestro problema, leer bien nuestro problema y ver con qué datos contamos. Por ejemplo, acá nos dice el sueldo de un trabajador de una empresa es de 2.000 soles. Ese sería uno de los datos importantes. Y como sueldo inicial tenemos 2.000 soles. Y después nos dice que en medio año recibe un incremento del 20%. Quiere decir que el primer aumento al medio año es el 20%. Segundo dato. Luego, al final del año recibe otro incremento del 25%, que yo lo he puesto acá como segundo aumento, que es igual al 25%. ¿Y qué nos pregunta el problema? Nos dice cuál será su sueldo al final del año. Hallar el sueldo al final del año. Como tenemos dos preguntas, tenemos dos conjuntos de datos. Para la segunda pregunta también tenemos nuestro primer dato, que el sueldo es el mismo. Pero en este caso ya nos pregunta, ya no nos dice que el primer aumento es el 20%, sino nos dice qué hubiese sucedido si el primero le aumentan el 25% y luego el 20%, ¿no? Y como nos preguntan también al final, hallar el sueldo al final del año. Como segundo paso, diseñamos una estrategia o un plan. Al diseñar una estrategia, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos y la incógnita. Anteriormente ya hemos hallado los datos y la incógnita para la primera pregunta y para la segunda pregunta. Luego calculamos el sueldo de medio año para ambas preguntas. Y como último, calculamos el sueldo al final del año también para las dos preguntas. Esta estrategia nos va a servir para resolver las dos preguntas. ¿Cómo hallamos el sueldo de medio año? En ambas preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el 20% de 2.000 y sumarlo a 2.000. En la segunda pregunta, de igual modo, hallar el 25% de 2.000 y sumarlo a 2.000. ¿Cómo calculamos el sueldo final? Hallando el 25% del sueldo de medio año y acá también hallando el 20% del sueldo de medio año. Una vez hallado el sueldo final del año para la primera pregunta y para la segunda pregunta, analizaremos si el sueldo final ha variado o no ha variado, porque en la primera pregunta nos dicen que el primer aumento es 20% y en la segunda pregunta nos dicen el 25%.
y el segundo aumento en la primera es el 25 y en la segunda pregunta el 20. Quiere decir que es al revés, ha variado. Y vamos a analizar si el sueldo final para ambas preguntas es lo mismo o ha variado en ambos casos. Ahora ejecutaremos nuestro plan. Al ejecutar nuestro plan, para la primera pregunta colocamos nuestros datos. Sueldo inicial 2.000, primer aumento 20%, segundo aumento 25%. Para nuestra segunda pregunta, nuestros datos son sueldo inicial 2.000, primer aumento, en este caso ya me dice que qué pasaría si el primer aumento es 25% y el segundo 20%. Entonces, en ambos casos, el segundo paso que tenemos que hacer es calcular el sueldo de medio año. Y como ya se les he explicado, que el sueldo del primer año es igual al sueldo inicial más, como tienen un aumento del 20%, más el 20% del sueldo inicial. Y como sabemos que el sueldo inicial es 2.000, reemplazamos 2.000 soles más el 20% de 2.000 soles. 20% es lo mismo que escribir 20 sobre 100 por 2.000 soles. Aquí simplificamos ceros. A será igual 2.000 más 20 por 20, 400. Por lo tanto decimos el sueldo de medio año será igual a 2.400. Quiere decir que el trabajador a medio año ya su sueldo ha sido aumentado en el 20%, entonces está ganando 2.400. ¿Cómo hallamos en el tercer paso el sueldo final? Hallando el segundo aumento es el 25% del sueldo nuevo. Entonces B, que es nuestro sueldo final, será igual al sueldo nuevo, que en este caso es A, más el 25% del sueldo nuevo. Y como nuestro sueldo nuevo es 2.400, reemplazamos más el 25% de 2.400. Luego decimos B es igual a 2.400 más 25 sobre 100 por 2.400. Nuevamente simplificamos ceros. B sería igual a 2.400. Al multiplicar 25 por 24 me sale 600. Por lo tanto digo B es igual a 2.400 más 600, 3.000 soles. Eso será el sueldo final. Sueldo final. Igualmente vamos a ejecutar nuestro plan para la segunda pregunta. Ya tenemos nuestros datos y decimos que A, que es nuestro sueldo de medio año, será igual sueldo inicial más, en este caso ya es el 25% del sueldo inicial. Reemplazamos datos, decimos que nuestro sueldo inicial es 2.000 más el 25% de 2.000. Al resolver tenemos 25 sobre 100 por 2.000. 0 con 0, 0 con 0 y 25 por 20 sale a ser igual 2.000 más 500. Entonces digo, por lo tanto el sueldo de medio año para mi segundo caso será 2.500. Esto sería mi nuevo sueldo a medio año, ¿no? El trabajador con el aumento del 25% estaría ganando 2.500. ¿Cómo hallamos el sueldo al final del año? En este caso ya mi sueldo nuevo sería A más el segundo aumento, el 20% de A.
reemplazamos datos, 2.500 más el 20% de 2.500, y esto es lo mismo que escribir 2.500 más 20%, sabemos que se escribe 20 sobre 100 por 2.500. 0 con 0 se van, 20 por 25, acá también tenemos 20 por 25 que es lo mismo, entonces B será igual 2.500 más 20 por 25, 500. Por lo tanto, decimos que nuestro sueldo final será igual 2.500 más 500 es 3.000 soles. Sueldo final. Ahora que hemos ya hallado el sueldo final para ambos casos, procedemos a resolver nuestras preguntas. ¿Cuál será su sueldo al final del año? Nuestra primera pregunta, los datos nos dicen que el sueldo inicial es 2.000, el primer aumento 20% y el segundo aumento 25%. Resolviendo nos sale que nuestro sueldo final es 3.000 soles. Segunda pregunta, ¿qué hubiera sucedido si primero le aumentaban el 25 y luego el 20%? Entonces, como sueldo inicial tenemos 2.000 soles, primer aumento 25 y segundo aumento 20%. Y observamos que también el sueldo final nos sale 3.000. Entonces, vamos a suponer que mi sueldo inicial es 2.000 soles. En el primer caso, mi primer aumento es 20% y en el segundo caso 25%. Entonces, mi sueldo al final del año va a ser de 3.000 soles. Ahora, ¿qué pasaría si yo gano 2.000 soles? Primero me aumentan 25 y luego 20%. También observamos que mi sueldo final va a ser de 3.000 soles. La única diferencia que podemos observar es acá, que para la primera pregunta, mi sueldo a medio año es de 2.400. Y para el segundo caso, mi sueldo será de 2.500. Mi sueldo en el segundo caso será un poquito más. Pero al final del año, los sueldos finales van a ser lo mismo. Como cuarto paso veremos la reflexión. A modo de reflexión nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Habrá otra forma de resolver la primera pregunta? Sí, aplicando otras propiedades de porcentajes. Bien, nos dice que nuestro sueldo inicial es de 2.000 soles. Y ese 2.000 soles, toda cantidad es el 100% de sí mismo. Puedo escribirlo como 100% de 2.000. El 100% de una cantidad es la misma cantidad. Y me dicen que el primer aumento es igual al 20%. Pero igual al 20% del sueldo inicial. Que eso sería el 20% de 2.000. Entonces, aquí mi sueldo nuevo será igual. Sumo 100% de 2.000 más 20%, 100% más 20%, 120% de 2.000. Y mi sueldo nuevo en este caso sería 120 sobre 100 por 2.000. Ceros, ceros, y al multiplicar mi sueldo nuevo sale igual 2.400. Como tenemos dos aumentos, mi sueldo nuevo es igual 2.400, que esto es igual al 100% de 2.400, y mi segundo aumento es igual al 25%, pero al 25% de 2.400. Nuevamente sumamos y acá hallaremos el sueldo final. Será 100 más 25, 125% de 2.400. Y al resolver 125, que lo vamos a ver, sueldo final será igual 125 sobre 100 por 2.400. Ceros arriba, ceros abajo. Mi sueldo final, por lo tanto, será de 3.000 soles.
Entonces, esta es otra forma más rápida de resolver con la propiedad de suma de porcentajes.